que precisamente hoy quiero hablarles de eso, del pan de cada día. Domingos anteriores venía hablando acerca de la experiencia de vida que tuvo David. David escribió un salmo, el famoso Salmo 23, donde él dice: el Señor es mi pastor. Y ese salmo realmente no es un simple poema, una simple canción, no es una simple expresión, sino que era la vivencia, la experiencia de vida que tenía David. Y él, acuérdense que David era un pastor de ovejas. Entonces, él se compara como una oveja y a Dios como el pastor. Él sabía lo que era cuidar, proteger y proveerle a una oveja. Por eso el Salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque es mi pastor. Él me va a pastorear en delicados pastos, con paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. ¿Se acuerdan? Y es que David, cuando estaba peleando con Goliat, le dijo una frase, le dice, en palabras muy mías, ¿verdad? Pero realmente lo que David le dijo fue: yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, te voy a despedazar, así como yo despedazo al león o al oso que viene en contra de la oveja. Es decir, David tenía experiencia en defender a la oveja. Él sabía lo que era defender a una oveja. Y es por eso que él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo, me vas a proteger, ¿verdad? Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es que la vara, cuando se pasaban en un lugar oscuro, tenebroso, venía el pastor y golpeaba la vara contra el suelo. Y la oveja sabía que su pastora allí iba con ellos. Y la oveja sentía seguridad porque el pastor les hacía seña con la vara de que allí iba él. Y el callado para corregir cuando la oveja se desviaba del camino. Entonces David está hablando de una experiencia y él dice: el Señor es mi pastor. Y el domingo pasado nos preguntábamos: ¿es nuestro pastor? Porque si es nuestro pastor, nada nos faltará, nos protegerá cuando pasemos por el valle oscuro, nos pastoreará con paz, ¿verdad? Y decíamos que la oveja, una oveja, sabe reconocer la voz de su pastor, y como la sabe, lo sigue y lo busca, ¿verdad? Y eso hace la oveja: reconoce la voz de su pastor, lo sigue, lo busca. Bueno, y el tema tiene relación, aunque no vamos a hablar del Salmo 23, pero tiene relación cuando si el Señor es nuestro pastor, vamos a relacionar este tema y vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene de poner al Señor como el pastor de nuestra vida. El pastor, el rey, el Señor, el Salvador. El detalle es que a veces solo queremos que sea el Salvador de nuestras vidas. Y les decíamos que ser oveja del pastor, ser discípulo del Señor, tiene implicaciones. Ser un discípulo del Señor, dice, el Señor le dijo, llamó a la multitud, llamó a los discípulos y le dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme, dijo, ¿verdad?
Y eso lo explicamos el domingo pasado. ¿Qué significaba todo eso? Pero ser oveja implica oír su voz, obedecerle, seguirle y buscarlo. Mateo 6:11 dice de esta manera. Vamos a hablar un poco acerca de la oración del Padre Nuestro. Dice, danos la comida que necesitamos hoy, dice en esta versión. En otra versión dice, danos el pan de cada día. Así dice, ¿verdad? Okay. En otra versión también dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. En otras palabras, lo que está diciendo esta expresión o esta cita bíblica de la oración que el Señor hace o les enseña a los discípulos, es que cuando se dice, danos el pan de cada día, o danos la comida que necesitamos hoy, se está refiriendo precisamente al alimento que necesitamos, ¿verdad? Ahora, la oración del Padre Nuestro en realidad no empieza pidiendo, aunque pedir es importante, es necesario, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor. En otra versión decía, danos el pan de cada día. ¿Y por qué el pan de cada día o la comida diaria? Porque significa el sustento de la vida física. La comida, el pan, significa el sustento de la vida física. En Génesis 3:19, el Señor le dice a Adán y a Eva, ¿verdad? Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, le dice. En otra versión, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dice. El pan o la comida es una necesidad física. Pero también nosotros necesitamos de una comida celestial, espiritual. Les decía que la oración del Padre Nuestro inicia santificando el nombre del Señor, pidiendo que se haga su voluntad, que venga su reino, y luego empieza a decir, danos el pan de cada día. Es decir, se pide por las necesidades temporales de esta vida. En Mateo 6:33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como un rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. En otra versión dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice estas cosas se está refiriendo a los versículos anteriores que hace referencia al alimento, al vestuario, ¿verdad? A las necesidades temporales que nosotros tenemos. Jesús cuando enseña a los discípulos cómo deben orar, considera que es justo y necesario que oremos por nuestras necesidades materiales. Pero nos enseña también en esa oración que no debemos de vivir aturdidos, afanados, enloquecidos por el consumo. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, oiga esta promesa, ni te dejaré. Amén. Hebreos 13:5. Dice Filipenses 4:6,
por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Dice, en nada estéis afanosos, sino que más bien que presentemos nuestras oraciones delante de Dios en oración, ruego y con acción de gracia. Mire qué interesante. Este versículo nos invita a poner esas necesidades materiales, temporales que tenemos, que son necesarias, que las pongamos en las manos de Dios. Amén. Y si están en las manos de Dios, no deberíamos de afanarnos, de enloquecernos, de desesperarnos, porque están en la mano del que no nos desampara y del que todo lo puede. Amén. Ahora, pero pasaría lo contrario. Diría lo siguiente, que si hemos puesto nuestra confianza en malas manos, es obvio que tengamos angustia. ¿Me estoy explicando? Cuando usted sabe que puso su confianza en malas manos, la evidencia es que usted está angustiado. Es decir, usted no ha puesto su necesidad en las manos del que quiere darnos, del que no nos desampara, del que sí puede hacerlo. ¿Me estoy explicando? Mateo 6:25 dice de esta manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús hace una pregunta, pero antes dice, no se afanen por vuestra vida qué van a comer o qué van a beber, ni por el vestido de su cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace una pregunta. Esa palabra afanar significa o quiere decir, habla de una persona ansiosa que su mente está distraída, está dividida. Obviamente, cuando alguien está afanado, su mente está puesta en ese afán, está distraída. Este versículo que acabamos de leer condena aquella preocupación que nace de la incredulidad y la desconfianza. La ansiedad es incompatible con la fe y la Biblia dice que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Es decir, la ansiedad es una muestra de desconfianza y no es compatible con la fe. Todo el mundo hemos llegado a tener ansiedad. Los ricos tienen ansiedad. Tienen ansiedad de invertir más para hacerse más ricos y seguir acumulando riquezas. La persona que de clase media está ansiosa por proteger, asegurar su trabajo y pagar sus deudas. Y el pobre está ansioso por mantener un techo sobre su cabeza
y tener comida en su mesa. Pero el Señor dice, no se afanen. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace una buena pregunta. Y es que Él nos ha venido a dar vida, ¿verdad? Todo lo que hemos creído en el Señor, Él nos ha dado vida. Y si Él ya nos ha dado esta vida, ¿no era más importante que el alimento y el cuerpo y el vestido que nos ponemos en el cuerpo? ¿No era también necesario? El versículo 26 dice, el Señor les dice a esta gente en ese momento, pero también nos dice a todos nosotros, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, aquí no nos está tratando de decir que las aves no trabajan. En realidad, las aves están ocupadas recogiendo la comida que el Padre les da. Probablemente preparando sus nidos, cuidando sus crías. Ya leíamos en Génesis que dice que el pan de cada día lo ganaríamos con el sudor de nuestra frente. Y obviamente para obtener este pan hay que trabajar, obviamente, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 3:6 al 12 hay una exhortación bien fuerte a unos hermanos que estaban de ociosos. En una versión diferente a esta, en esta les dice vagos. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comemos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Bueno, había unos hermanos que andaban de perezosos, de ociosos y haciendo carga de otros, ¿verdad? Y les pongo este versículo como ejemplo porque podemos pensar de que cuando el Señor dice que las aves del campo no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, podemos pensar que se refiere a estar ociosos, sin hacer nada. Realmente las aves hacen algo. Ahora, pero también las aves no se afanan. Las aves no se afanan tratando de construir la mayor cantidad de nidos, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Queremos más, nos afanamos por hacer más y más y más y más dinero. Tampoco las aves del campo no se afanan tratando de hacer el mejor nido, los mejores nidos, ni los más llamativos.
Lo cierto es que Dios les provee. Ellas trabajan, pero no se preocupan. ¿Me estoy explicando? Las aves son un ejemplo de la capacidad de Dios para proveer. El Señor pone como ejemplo a las aves de que Él las alimenta. Se registra que hay más de 9.900 especies de aves en el mundo. Bueno, estamos hablando de especies, pero no sabemos qué cantidad de aves hay en el mundo. Y es interesante que Dios les provee a todas. Y las aves, el Señor dice que son inferiores al hombre. Sin embargo, Dios tiene el cuidado de alimentarlas con un menú todos los días. El Señor dice, miren las aves del cielo. Es un ejemplo que Él pone. Miren cómo les proveo. ¿No valen ustedes más que ellas? Si Dios provee para sus necesidades, ¿no los hará también por las nuestras? Recordemos que Dios nos ha rescatado de un peligro enorme sin Él. Él vino a la tierra para darnos vida. Amén. Entonces, las necesidades temporales, podemos decir que en comparación a lo que Él hizo por nosotros, son menores. ¿Me estoy explicando? El versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo se calcula que son alrededor de 45 centímetros. Imagínense alguien que esté afanado por añadir a su estatura 45 centímetros. En otra versión dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, alargar su vida? Lo cierto es que la preocupación sobre la comida y el vestido, el hecho de que aunque se preocupe mucho usted por la comida y el vestido, no garantiza que usted la tendrá mañana. No nos garantiza. Por mucho que nos afanemos, aunque digamos no dormí toda la noche pensando en qué voy a comer mañana, aunque pasemos toda la noche pensando, no nos garantiza que mañana vamos a tener el pan en la mesa o el vestuario de nuestro cuerpo. El versículo 30 dice, 28, Mateo 6, 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y luego dice, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Cuando se refería a los lirios del campo, se refiere a una vida aún más corta que las aves del cielo. Sin embargo, aunque la vida de los lirios es corta, dice que Dios viste con un vestuario que el hombre no es capaz de crear, de una belleza que el hombre no puede reproducir para usarla para sí mismo. Dios viste a los lirios del campo, que su vida es corta, los viste lindísimos. Considerad, dice el Señor.
El versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es, oigan, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, es decir, que su vida es extremadamente corta, sin embargo Dios la viste de manera tan linda. Vuelve a hacer una pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y el problema está ahí, en la fe. Se dice que probablemente de las flores de las que está hablando el Señor, vivían solamente un día y después solo servían para echarlas y ser quemadas. Ayudaban a las mujeres al horno, este tipo de vegetación. Pero Dios las viste tan lindo. Y continúa en el versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuelve a decir, no se afanen, ¿qué comemos o qué bebemos o qué vestiremos? Y luego dice, porque los gentiles. Es decir, que la ansiedad, la preocupación es una característica de personas que no han creído en Dios. Dice que los gentiles, que son paganos, considerados paganos, buscan todas estas cosas de manera afanosa, preocupados, afanados. Las buscan. Y luego hay un pero dice, pero vuestro Padre, refiriéndose a que tenemos un Padre que sabe que tenemos la necesidad de esas cosas. Tenemos que estar claros de que tenemos un Padre, en primer lugar, y que Él sabe cuáles son esas necesidades. Y que sabe que las necesitamos. Les decía que la preocupación, la ansiedad es una característica de los gentiles, de personas que no creen que tienen un Padre que se preocupa por él. ¿Me estoy explicando? El versículo 33 dice de esta manera, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a los versículos anteriores del vestuario, el alimento, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está tratando de decir es, pongan a Dios en primer lugar, y esas cosas les serán añadidas. Es decir, nuestro centro de atención debe ser Dios en primer lugar. Nuestra ansiedad, nuestra preocupación por las cosas o las cosas materiales, temporales, debemos de ponérselas a Dios. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Les decía que la ansiedad, la preocupación, es una característica de las personas que no creen que tienen un Padre que se preocupa por ellos. El afán, la ansiedad, pone en evidencia nuestra poca fe. El Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Poca fe en qué? ¿Y en quién? Bueno, les repito, el afán, la ansiedad, la preocupación pone en evidencia nuestra poca fe. ¿Fe en quién? ¿O en qué? Fe en la promesa de Dios de cuidarnos. Él dice que nuestro Padre
que sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero quien no cree que tiene un Padre vive afanado, desesperado. Quien tiene un Padre sabe en quién puede poner su necesidad y estar tranquilo que Dios la va a suplir. ¿Me explico? Hay promesas que Dios nos ha dicho o nos ha dado de cuidarnos. También el que se afana, como le digo, pone en evidencia su poca fe en la promesa de Dios de cuidarnos, en el poder de Dios para cumplir esa promesa de que nos va a suplir. Es decir, es como ir donde el Señor y decirle, aquí está esta necesidad que tengo, pero salimos de ahí dudando de que Él no tiene la capacidad para ayudarnos. ¿Me estoy explicando? Entonces, nuestra poca fe en el poder de Dios para cumplir esa promesa. Pero debemos de estar seguros que nuestra oración, que esa necesidad la hemos puesto en el Dios que nos cuida, en el Padre que nos cuida y en el Padre que tiene la capacidad para cumplir esa promesa. Dice primera de Pedro 5:7, dice de esta manera, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Eso es una promesa. Y está indicándonos que nuestras preocupaciones las pongamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos cuida y tiene el poder para cumplir su promesa. Lo cierto es que a veces, aunque sabemos lo que dice la Biblia, de que echemos nuestra ansiedad sobre Él, saben que la seguimos cargando y no dejamos que Dios tome nuestras cargas y Él haga por nosotros. Nos creemos con mayor capacidad e inteligencia para resolver nuestros problemas y creemos que Dios no puede hacerlo. Les decía que en Mateo 6, cuando habla de la oración del Padre Nuestro, dice, danos el pan nuestro de cada día, danos el pan de cada día. Ese pan que es para nuestras necesidades, pero también que debemos de orar por el pan de los demás, para que Dios supla también las necesidades de los demás. No debe ser una oración egoísta, donde dame el pan mío, no, sino el pan nuestro de cada día. Y decía, danos el pan nuestro de cada día. Es decir, que esa oración en Mateo 6:11 nos recuerda la historia del pueblo de Israel cuando Dios hacía caer maná del cielo en el desierto. Dice en Éxodo 16:4, entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. Oigan, solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no, dice. Y en Mateo 6:11 dice, danos el pan nuestro de cada día. Y es que a los israelitas, cuando estaban en el desierto, el maná
les recordaba su dependencia diaria de Dios para proveerle de sus necesidades básicas, es decir, de su alimento. Ellos sabían que tenían la dependencia de Dios todos los días para poder comer. Y la oración del Padre Nuestro, muy famosa, nos dice que Jesús nos dice que le pidamos al Padre por aquello que habremos de comer cada día. Realmente no nos está pidiendo que oremos al Señor pidiéndole por lo de la semana, por lo del mes o por lo del año. Lo que está tratando de decirnos es que aceptemos depender diariamente de nuestro Padre Celestial. Padre, danos el pan de cada día. La oración del Padre Nuestro es una invitación a orar y a depender del que nos puede proveer. Es una oración que nos invita a decirle al Señor, a pedirle al Señor, a hablarle al Señor de un tema que para nosotros es vital, es necesario, es importante y se refiere al alimento, al vestuario, a toda aquella necesidad temporal. Lo que está tratando de decirnos a través del Padre Nuestro es que seamos dependientes del Padre, que podamos poner nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. En el capítulo Éxodo 16:35, el pueblo de Israel se acostó cada noche durante 40 años dependiendo de la provisión de Dios. Dice en Éxodo 16:35. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Para pedir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Es decir, los israelitas eran totalmente dependientes de Dios por el sustento de cada día, de todos los días. Les cuento algo rapidito, una parábola rabínica. Dice que había un rey que tenía un hijo. Al llegar la primera luna nueva del año, el rey entregaba a su hijo la cantidad de víveres necesarios para todo el año. De ese modo, el hijo se presentaba ante el padre, ante el rey, una sola vez al año. Pero el padre estaba deseoso de ver el rostro de su hijo más seguido. Así que cambió su forma de actuar y decidió darle al hijo solo la provisión que el hijo necesitaba cada día. El hijo obviamente no entendió el proceder de su padre y se lamentó por esa decisión del padre, pero le preguntó el motivo de ese cambio. Y el padre le respondió a su hijo: hijo, le dice, he decidido cambiar porque realmente deseo ver tu rostro diariamente. Y el hijo dice que se sintió agradecido y reconoció que también él necesitaba ver el rostro de su padre. Y es que las necesidades materiales, temporales, son el medio que Dios utiliza para que nosotros podamos ir donde Él y decirle: Señor,
dame el pan de cada día y poder buscar su rostro, poder buscar su presencia. ¿Me estoy explicando? Vean, pero a veces nos olvidamos del Señor. A veces no oramos, no leemos su Biblia hasta que tenemos una necesidad física, material, y ahí nos acordamos de Él. Estamos enfermos, Él. Pero ¿saben qué? Él es bueno. Él cuida de nosotros. Él puede suplir nuestras necesidades. Y nosotros podemos estar confiados de que si hemos puesto nuestras oraciones en manos de Él, Él va a suplirlas. Y estoy hablando de necesidades. No estoy hablando de caprichos. No estoy hablando de lujos, ¿verdad? Estoy hablando de las necesidades que tenemos. Dice que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, no caprichos, no gustos, no lujos, sino necesidades. Pero hay una necesidad que nosotros tenemos y es buscarlo a Él, es acercarnos a Él. Por eso dice, mas buscad primeramente, es decir, ponerlo en prioridad a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que son el vestuario, el alimento y todas las necesidades temporales, materiales que tenemos, dice que serán añadidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, estos domingos hemos hablado acerca de el Señor es mi pastor. Decíamos, el pastor es el que nos cuida, el que nos provee, el que nos protege. Pero también aquí, Él es nuestro Padre. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Yo quiero que esta tarde, esta noche, todos los que estamos aquí, si por alguna razón nos hemos sentido afanados, desesperados, ya leíamos lo que dice 1 Pedro 5:7, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya no sigamos con esa carga, sino depositémosla a Él. Acostémonos tranquilos, que está en las manos del que puede cumplir su promesa, del que tiene el poder para hacerlo. Amén. Quitemos ese afán que es la característica de alguien que no cree en Él. Quitemos ese afán que es la evidencia de que no estamos confiando de que Él puede cuidarnos y tiene la capacidad para suplirnos. Acostémonos confiados, tranquilamente. Recuerden que nada hacemos. A veces nos pasa, repito, que no podemos dormir toda la noche, pero la Biblia dice que el hombre, por mucho que se afane, no puede alargar su vida, ni puede crecer, hacer crecer más su estatura. Igualmente, aunque no durmamos pensando en cómo pagar, en cómo salir de esto, no resolvemos nada de esa manera. Hacemos más cuando confiamos, cuando lo buscamos a Él, cuando ponemos nuestra necesidad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y sí puede hacerlo. ¿Me estoy explicando? Amén. Bueno, yo pudiera contarles algunas cosas de las que yo me he sentido afanado y al final he dicho no. Voy a ponerse en las manos del Señor. Y Dios, en su misericordia y en su poder, hace que las cosas sucedan. Así que esta noche yo les invito a todos que confiemos plenamente
en el buen pastor y en el Padre bueno que tenemos todos nosotros. Amén. Oramos al Señor. Por favor, mientras suena una música, adoramos al Señor todos.